Hola a todos, bienvenidos a esta nueva versión de Charlas Forbes. En este episodio tendremos dos invitados muy especiales. Les saluda José Caparroso, editor de Forbes en Colombia. Recuerden que en esta serie de videos llamada Charlas Forbes, ideas en tiempos de crisis, estamos abordando precisamente ideas para abordar estas situaciones tan complejas que se están viviendo en el entorno empresarial y por supuesto en el entorno social, pero principalmente desde la perspectiva organizacional. Y hoy nos acompañan dos invitados que en su día a día están abordando situaciones de crisis a través de sus clientes, dos firmas de consultoría muy importantes en Colombia. Una es FTI Consulting. Le damos la bienvenida a Andrés Gómez, que es el Country Manager en Colombia de esta compañía. Hola, Andrés. Muchas gracias. Un gusto para todos los que nos están viendo, esperando que estén sanos en sus casas y pensando en cómo sobrellevar la crisis. También nos acompaña Andrés Ortiz, quien es el presidente de Datis. Andrés Ortiz, bienvenido a Charla Forbes. Gracias, José, gracias a todos. La verdad es un placer estar aquí, compartir con ustedes este rato para hablar de cómo estamos manejando este momento y esta coyuntura que nos significa un reto a todos en el día a día. Saludamos también a todas las personas que se están conectando desde las distintas páginas de Forbes de otros países de Latinoamérica, como México, Centroamérica y República Dominicana. En estos momentos vamos a hablar gestión de crisis en empresas, cómo actuar en una situación de crisis. Como lo comentaba, Andrés Ortiz y Andrés Gómez siempre están abordando situaciones de crisis. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Qué se puede hacer para minimizar el impacto que puede tener en un negocio toda esta situación que está ocurriendo y que impacta de alguna manera a todos los sectores? Empezamos con Andrés Ortiz, que está por ahí en la cámara. Bueno, pues la verdad, minimizar sería el ideal, pero yo creo que es complicado. Más allá porque creo que nadie estaba preparado para esto. O sea, las compañías en su día a día nos buscan a Datis, a FTI y a muchas otras consultoras precisamente para pensar en los retos de reputación que tienen y en los retos de cómo manejar las crisis. Pero creo que entre todos los escenarios de crisis que habíamos mapeado alguna vez en Datis no teníamos una pandemia como esta. O sea, la verdad, esto más que minimizarlo hay que afrontarlo, hay que vivirlo en el día a día. Está siendo un reto muy grande para todas las organizaciones porque hay mucha información nueva todos los días, no hay nada definido. O sea, es una crisis bastante especial en el sentido de que no hay un escenario y una coyuntura como que uno ya sepa que aquí estoy y en esto me tengo que mover porque hoy estamos en cuarentena hasta el 13 de abril y mañana el 13 de abril pueden decirnos que son 3 meses, como dice la alcaldesa, o que simplemente estamos en etapa de mitigación, como dice el ministro de Salud. Entonces, más allá de minimizarla, yo creo que hay que tener una acción muy proactiva y estar muy atento como a toda la información, filtrando muy bien qué es todo lo que está saliendo para saber cuáles son las fuentes reales y frente a eso ajustando el día a día. Las crisis en general son un animal vivo, pero esta en especial es un animal que además tiene un reto muy grande, como digo, que es que no tiene un marco de acción determinado. Andrés Gómez. Sí, yo he llamado a esto navegar bajo la niebla. Cuando uno va manejando y va en su carro, pues uno va con una serie de información y va con una ruta y un objetivo. Y esto que apareció, como decía Andrés Ortiz, pues primero, era inesperado, segundo, fue global y tercero, genera mucha incertidumbre. Entonces, si uno va en su carro manejando y aparece la niebla, pues yo creo que uno tiene que hacer 3 cosas básicas. La primera es no parar, porque apenas pare hace que todos los de atrás se choquen. Lo segundo sí es disminuir la velocidad y empezar a pensar. Y lo tercero es pensar en lo que yo llamo las 5 Cs. La primera C es pensar obviamente en los colaboradores, que son los copilotos que van con uno, personas claves dentro de la organización. Lo segundo es pensar en los clientes, que son los que al fin y al cabo han permitido que el carro tenga gasolina. El tercero es pensar en la caja, en cómo la vamos a sobrellevar. El cuarto es pensar en los costos, sobre todo los variables que hay que apretarlos un poquito porque en medio de la neblina pues hay que concentrarse en lo importante. Y el quinto en este caso se llama los colombianos, donde hay que actuar con una solidaridad para poder, digamos, ayudarles. Entonces yo creo que navegar bajo la niebla implica tomar decisiones basadas en esas 5 Cs. En las últimas semanas hemos visto cómo se han caído los mercados financieros, pero de la misma manera cómo se han corregido.
Ustedes asesoran entidades financieras muy importantes y grandes y han visto y han presenciado esta volatilidad. En especial también sé que Andrés Ortiz trabajó en el pasado en bolsa y precisamente esto es a lo que se están enfrentando todos los sectores, a una volatilidad impresionante. Ustedes mismos lo decían, es una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar mañana, qué medida tiene. ¿En qué posición se debe ubicar uno en un entorno tan volátil? Andrés Gómez. Pues yo creo que lo hemos hablado con muchos de los clientes y es el problema de esta pandemia es el tiempo. No sabemos cuánto va a durar la niebla. Y en esa navegada bajo la niebla, la primera semana era muy compleja porque era el del caos total. La segunda, que es la que estamos viviendo, pues ya tiene como ya los parabrisas están funcionando, ya hemos aprendido. Pero la tercera, que es la que viene, va a ser tal vez la más importante porque vamos a entender realmente el tamaño. Entonces, digamos, esos mercados tan volátiles, yo creo que están esperando a entender las ventanas y los tiempos para poder hacer los cierres financieros de grandes proyectos, para poder pensar a largo plazo qué van a hacer. Pero yo creo que habría un mensaje más importante que la volatilidad y es que una compañía que tiene claro su objetivo puede tener un mal Q o un mal semestre, pero no debería cambiar su objetivo, debería buscar cómo garantizar esas 5 Cs de las que hablamos para poder primero sobrevivir y después cuando pase la niebla, porque sin duda pasará, poder ajustarse a un nuevo entorno y a un nuevo mercado. Ortiz. Pues yo la verdad, José, hoy, como tú decías, después de 20 años de bolsa y 8 años en Datis, tal vez fue la primera vez que extrañé estar en los mercados financieros en los 8 años. Ha sido una historia divertida en el sector de la consultoría, pero la bolsa y los mercados definitivamente han resentido mucho esto. Y lo han resentido no solo desde el aspecto de la pandemia, que es lo que hay que mirar, sino también que hay una guerra muy fuerte alrededor del tema del petróleo en el mundo. Y esos dos elementos, la pandemia por acá y el petróleo por acá, están creando una tormenta perfecta. Y es de verdad cómo andar en ellas, porque cuando vemos petróleo a 20 y pico de dólares, pues es muy difícil de verdad saber determinar qué va a pasar, inclusive ya con los ingresos de la nación, si la nación va a ser más deficitaria, que casi que es un hecho. Entonces hay muchos elementos de los mercados que yo creo que nos enseñan un poco que todo sube y todo baja. Como vimos la primera semana, los mercados se destruyeron, todo cayó durísimo, dólar a 4.150 en Colombia. Nuestro mercado de capitales es un mercado muy chiquito, entonces digamos que yo no lo tomo como una referencia real de lo que pasa en el mundo, pero cuando uno veía las bolsas mundiales en esa caída, pues de verdad se asustaba. Ahora bien, la pregunta es si en estos momentos hay que tener pánico o hay que tener calma y control. Y yo diría que hay que tener lo segundo e inclusive analizar muy bien las oportunidades. Como decía Andrés, hay que gestionar muy bien los activos de cada compañía, pero por el otro lado hay que ver oportunidades. Si es que cuando una acción como de compañías que no están tan expuestas al día a día cae de una forma tan dramática como cayeron, pues hay oportunidades de compra. Y tal será que por eso fue que los mercados otra vez empezaron a repuntar y empezaron a tener como nuevamente una dinámica alrededor del tema. Todo es un reto. Operar desde las casas es diferente que operar con tu equipo de trabajo enfrente. Entonces, lo que pasó en los mercados yo creo que es lo que está pasando tanto con el virus como con las empresas y las economías. Tuvimos la crisis grande, coincido con Andrés en que estábamos en el peor de los mundos de la niebla en ese momento, de la neblina, pero ya después empiezan como las cosas a calmarse un poquito y lo que hay ahora es que empezar a tener la cabeza fría para decir, bueno, ya esta es la situación en la que tengo, ya esto es en lo que estoy, no puedo hacer nada para cambiarla porque no puedo, las medidas están fuera de mi control, entonces es cómo opero en este ambiente, cómo cuido los fundamentales del negocio, cómo me preocupo para seguir comunicándome con mis audiencias y cómo me preocupo para seguir siendo presente. Y eso yo creo que muchas compañías lo han estado haciendo y se ven como todas las acciones en las que se están metiendo y pues obviamente nuevamente hay que retomar el ritmo porque no sabemos cuándo acabe y parar, pues yo creo que es el peor error, como también lo dijo Andrés hace un rato. Hay muchas compañías que están al borde de desaparecer básicamente porque sus modelos de negocio están muy, muy impactados por todo lo que está sucediendo, pero hay algunas que pueden todavía hallar oportunidades. ¿Cómo se pueden buscar esas oportunidades? ¿Por dónde comienza esa exploración y desde una perspectiva estratégica, cómo se hace para pensar en oportunidades?
Ortiz. Yo creo que hay que pensar muy bien en qué es lo que hago y qué es lo que sé hacer. Y frente a eso también qué es lo que está necesitando la gente hoy en día. Por tanto, la gente hoy en día, y pasándonos al negocio de nosotros, hoy la gente no está necesitando de pronto que uno le haga un proceso de conseguir los eventos en los cuales va a participar el vocero. Pues hay muy pocos eventos, entonces ese no es el enfoque. Yo creo que hay que enfocarse en las cosas que de verdad tienen sentido y en lo que nuevamente digo, sé hacer y cómo lo hago. Las compañías sí van a sufrir y definitivamente van a acabarse muchas compañías y yo no creo que porque no tengan un negocio con futuro o con enfoque, sino que básicamente que la caja es lo que acaba las compañías. Entonces hemos visto compañías con capitales muy grandes, con fortalezas patrimoniales muy grandes, pero con una caja muy no sólida, perdón. Tal vez eso lo que hace es que esas compañías sean las que sufren. Y eso es lo que está pasando hoy en día, cuando esas compañías que viven en el día a día no tienen una caja para aguantar, pues son las que están tendiendo a desaparecer. Ahora bien, ¿cómo me reinvento? Y uno lo está viendo con ciertos temas de restaurantes, por ejemplo, en los cuales dicen, pues venga, entonces empiezo a hacer domicilios y empiezo a hacer otra forma de lo que antes no hacía. Y uno lo vio en la crisis del 2008 cuando negocios como el restaurante más famoso del mundo, que era el Bulli, se reinventó y empezó a sacar un menú para que la gente pudiera comer en el día a día y no necesariamente fuera su menú de degustación de no sé cuántos miles de euros. Entonces, yo creo que hay que definitivamente buscar qué es lo que se hacer y de dónde están las oportunidades, sin que esto signifique que todas las oportunidades están. Yo creo que hay un momento muy duro y definitivamente habrá empresas que no van a poder seguir adelante. Andrés Gómez. Yo tengo un hobby que comparto con Andrés Ortiz, que es correr maratones, y siempre se dice que una cosa es creer que uno puede correr una maratón y otra muy distinta es cuando uno la ha corrido. Y un poco uno piensa que esta crisis es como correr una maratón. Después de que acabe la crisis, porque insisto, va a acabar en algún momento, uno va a ser distinto. Si uno sale de la crisis igual, no aprendió nada. Si uno como compañía sale con estando en la misma forma en que estaba, al final y al cabo, no aprendió y no aprovechó la crisis. Yo diría como 3 puntos claves. Uno es volver a lo básico de las compañías, volver a tener claro cuál es su propósito superior para desde ahí poder construir nuevamente su tema. Lo segundo, lo llamaría reputación, y es la forma en que va a gestionar las promesas que hace con cada una de esas 5 Cs. Lo que le dijo a sus colaboradores, si lo cumplió o no lo cumplió, lo que le dijo a los clientes, si lo cumplió o no lo cumplió. Pero lo tercero y tal vez lo más importante es que implica un liderazgo, porque todos tenemos que volver a ser en ese sentido emprendedores, que entendemos que cualquier negocio no es B2B ni B2C, sino es P2P, people to people. Es personas de un lado comprando un producto, un bien, un servicio, y personas del otro lado vendiéndolo. Y esa conexión con esas personas y ese liderazgo es lo que nos tiene que llevar a reinventarnos. Como bien decía Andrés Ortiz, toda compañía tiene que salir distinta. Si sale igual, no aprendió nada, pero si no aprovecha las oportunidades, va a estar fregada. Las compañías de tecnología, las compañías farmacéuticas, la banca, miles de compañías van a ver oportunidades en esta coyuntura y habrá otras que tienen que reinventarse. Y yo creo que esa es la palabra clave más que reinventarse, es aprender de lo que se hizo para manejar una situación y sobre todo aprender qué va a hacer para que no se repita, para que la próxima pandemia, porque va a haber muchas más, que nos lleguen, nos cojan mejor preparados para correr ya no la primera maratón, sino la segunda o la tercera maratón. Hablando de lecciones y aprendizajes, que en estas semanas que llevamos de crisis mundial, ¿hay alguna lección que hayan tenido en la experiencia que tienen con sus clientes en lo que va desde la llegada del COVID-19 al territorio colombiano? Andrés Gómez, por ejemplo. Sí, yo he tenido muchas lecciones, pero una que resumiría y era un cuento de estrategia sobre el zorro y el erizo. Decían que el zorro suele tener muchas ideas y que el erizo solo tiene una, pero grande. Entonces, a veces las compañías se planean como erizos, es decir, ponen la brújula, van hacia el norte, pero no ven lo que hay en el camino. Los zorros suelen ver, cuando uno pone la brújula, que el norte es hacia un lado,
pero queda claro que se van a encontrar con desiertos, que se van a encontrar con lagunas, que se van a encontrar con una serie de factores que los van a decir que el Waze, para llamarlo de alguna manera, no siempre hay que recalcular. Y yo creo que el mayor aprendizaje que he tenido de las compañías es eso, su capacidad de ir recalculando sin perder su objetivo, su capacidad de entender que hay que tener planes grandes, pero que hay que mirar que esos planes pueden tener inconvenientes en el camino y que es muy importante, como cuando uno va manejando en el Waze, oír el recalcule, recalcule, pero nunca dejar de ir hacia donde uno va. Y el segundo tema que me parece clave es la solidaridad y el liderazgo empresarial. He visto muchas compañías que han hecho gestos claros, concretos y tangibles de cómo ayudar, pero también he visto cómo han sido solidarios con sus clientes y con sus colaboradores. Y eso es algo que después de la crisis, sin duda, es una buena forma de posicionarse y es un gran activo en reputación porque uno está siendo coherente con su propósito superior. Andrés Ortiz. Yo estoy más del lado de la segunda que pone Andrés Gómez, y es el lado de la solidaridad. Yo creo que el gran aprendizaje que han tenido que hacer las compañías es que era el momento de devolver un poco, que es el momento, aunque suene duro, de dejar de pensar en el presupuesto, de dejar de pensar en el PIG y de empezar a pensar en cómo actúo como país, cómo los empresarios de este país tuvieron y han tenido que replantearse un poco las cosas. Y creo que los que se han equivocado son aquellos que han querido sacar de esta crisis oportunidades de marca, de esta crisis de tratar de hacer cosas en las cuales la gente hable de su marca por alguna acción comercial. Eso he visto un par de equivocaciones y he sentido más el acierto en eso, en las compañías que de verdad han estado enfocadas en ver cómo hago para ayudar a los colombianos, cómo al ayudar a los colombianos puedo ayudar a mi gente, puedo ayudar a mis colaboradores, puedo ayudar a mis clientes, pero más que todo es cómo nos unimos todos alrededor de un solo país que lo necesita. Y nuevamente bajo una burbuja de incertidumbre, porque hoy decimos que le damos vacaciones a los empleados por 15 días y no sabemos qué va a pasar en 15 días y cómo vamos a hacer si ya se les acabaron a todos las vacaciones. Pero al final del día yo creo que el mayor aprendizaje es, primero, no tratar de sacarle jugo a esto del capital de marca, sino más bien pensar en cómo le devuelvo un poco al país todo lo que el país me ha dado, y en ese sentido la solidaridad y las acciones de las compañías hacia el país, hacia los médicos, hacia la cadena de valor en la producción de alimentos, hacia la cadena de logística que nos está distribuyendo, en general hacia todos esos elementos. Yo creo que es muy importante que de verdad sigamos en esa línea, y que el aprendizaje grande ha sido cómo después del primer totazo a todos les ha tocado decir, llegó la hora de dejar de pensar en el presupuesto y en el balance y empezar a pensar un poco más allá, y es como salimos todos juntos de esto. Como contexto para las personas que nos ven de otros países, en Colombia en las últimas semanas hemos visto donaciones y acciones innovadoras por parte de empresas de distintos sectores y también de empresarios que se han metido la mano al bolsillo para, digamos, aportar recursos que puedan ayudar a combatir la crisis del COVID-19 en Colombia, y eso ha tenido una repercusión a nivel nacional. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el mayor riesgo reputacional que puede enfrentar una compañía en medio de esto? Claramente, hay sectores como el aéreo, como el hotelero, que están enfrentando unas dificultades operacionales muy fuertes, pero hay muchos otros que también pueden cometer errores que pueden ser un riesgo reputacional altísimo. Andrés Ortiz. Pues como decía, yo creo que tratar de aprovechar la coyuntura para vender más. O sea, la coyuntura no es el momento para vender más, la coyuntura es el momento para generar empatía con todas las personas y con todas las audiencias. Entonces, yo creo que el error es tratar de vender en estos momentos, tratar de sacar provecho de la situación, tratar de ver de cómo me beneficio en este momento. Y creo que eso, si lo llegara a hacer alguna compañía, que lo han tratado de hacer un par por ahí, pero no vale la pena mencionarlos, pero si lo tratara de hacer alguien, yo creo que estaría cometiendo un gran error, un error estratégico. Más allá de los temas de manejo del negocio, es el error de lo que va a quedar después. Y lo que nos tiene que quedar a todos después es un poquito eso que decías, José, de esas buenas intenciones. Cada uno lo hace en la medida de lo posible. Habrá algunos que donan millones de dólares, otros que pueden donar mascarillas, otros que pueden donar mercados. Un mercado es importante para una persona, así como pueden ser importantes miles de pruebas del virus,
Entonces yo creo que más allá es no tratar de aprovecharse de la situación, que sería para mí el error garrafal, y más bien comprometerse en unirnos todos a colaborar. Andrés Gómez. Totalmente de acuerdo con Andrés Ortiz. Yo creo que el mayor error y el mayor riesgo reputacional es pensar que esa frase que toda crisis es una oportunidad, lo cual es cierto, pero después de un tiempo, este es el momento de la oportunidad. Yo creo que si una compañía busca en este momento primar lo comercial sobre lo empático, sobre lo importante, va a estar en riesgo. Segundo, yo creo que más que un riesgo hay una enseñanza grande y es cómo construir en tiempos de paz para gastar en tiempos de crisis y cómo es necesario fortalecer unas relaciones y una reputación con sus audiencias de interés cuando es el momento. Y tercero, tal vez que puede ser un factor importante es el mayor riesgo, creo yo, es no proteger paradójicamente a los colaboradores, porque los colaboradores son el copiloto que va con uno en ese carro bajo la niebla y lo que uno no puede hacer es dejar que los copilotos y los otros pasajeros se bajen del carro para alivianarlo, porque van juntos y cuando pase la niebla uno los va a volver a necesitar a esos copilotos. Entonces, proteger en la medida de lo posible, y yo sé que siempre será un reto de cómo compensar la caja y los costos con los colaboradores, es central. Si uno no protege a su colaborador hoy, está mandando un mensaje de qué tipo de organización es. Ahora, ¿cómo lo protejo? Cuidando y siendo, como decía Andrés Ortiz, empático. La mayoría de compañías han tenido años muy buenos y es el momento ahora del payback a esos colaboradores que los han acompañado. ¿Cuál creen que es la clave de tomar decisiones en tiempo real que no terminen siendo contradictorias o que terminen generando efectos contrarios para una compañía? Se habla mucho en temas de crisis que hay que formar un comité de crisis y todo esto, pero cada vez el mundo es más ágil y las decisiones tienen menor tiempo. Andrés Gómez, ¿cuál crees que es la clave para poder tomar decisiones acertadas en tiempo récord? Yo creo que en tiempo de crisis y en tiempo récord la clave se llama más conocimiento, menos intuición. Vivimos en un mundo donde todo se puede medir, donde uno tiene que usar el conocimiento precisamente para poder tomar las mejores decisiones. No es lo que se diga en las redes sociales y la intuición de que nadie nos está apoyando. Hay que investigar, hay que hacer, correr insights, estudios, lo más rápido posible, pero es poder guiarse como cuando uno va en el carro, y vuelvo al ejemplo en el Waze, pues el Waze le va diciendo los trancones que va viendo, cuánto lo van a demorar, pero eso no quiere decir que uno por intuición crea que debe ir hacia un lado o hacia el otro. Hay que basarse, creo yo, en el conocimiento más que la intuición en estos momentos, porque la intuición puede a veces servir. El conocimiento y la data le dan guías y nortes claros al respecto. Andrés Ortiz. Yo, estando de acuerdo con Andrés Gómez, yo creo que prudencia. Y un dicho que decían las abuelitas, que es que de la carrera no queda sino el cansancio. Entonces hay que tener dentro de la agilidad que hay que tomar las decisiones, dentro de lo rápido que se mueve el día a día, todo lo que nos exigen las redes sociales, todo lo que nos exige la comunicación tan inmediata, yo creo que hay que tener la capacidad de hacer pares y de poder mirar un poquito el bosque desde afuera y no solo el arbusto en el que uno está pegado. Entonces, ahí yo creo que el tener la capacidad de poder tener las cosas claras, como dice Andrés, que es esa información y esa data, pero también de poder no actuar en el momento tratando de solucionar toda la carrera, sino de poder tener como la estrategia, no disparar con perdigón, sino trabajar con una estrategia, trabajar con una cosa clara, tener cuáles son mis focos definitivamente definidos, tener trabajadas las cosas que quiero que queden en mis audiencias, en mis colaboradores, en mis clientes, en toda la opinión pública. Si yo tengo eso claro y tengo la información clara, yo puedo actuar y no necesito actuar a la carrera. Necesito actuar con prudencia, con calma y con prudencia para poder ser efectivo cuando hago las cosas, porque también es cierto que todo el mundo está haciendo muchas cosas. Entonces, cuando todo el mundo está haciendo tanto, si uno trata de actuar a lo desordenado también, pues entra en un caos en el cual no se contribuye. Entonces hay que tener ese foco y esa prudencia y esa calma para actuar con cabeza fría y para que las acciones que haga sean acciones que sean contundentes y que generen un resultado y no ir solucionando la crisis
de a poquitos, porque eso sí termina siendo es peor para la organización. Para ir cerrando, todos tenemos claros que esto algún día va a terminar, pero se está repitiendo mucho en todos lados que el mundo no va a volver a ser igual como lo era antes del COVID-19, que las empresas no van a ser igual como eran antes. ¿Qué, qué recomiendan ustedes para la post-crisis? O sea, ¿cómo se puede abordar eso que viene después? Sabemos mucho que van a haber muchos datos documentados, pero ¿cuál debería ser como la expectativa para ese momento post-COVID-19? Andrés Ortiz. Pues yo lo que creo es que definir hoy cuál va a ser el mundo después es imposible. Yo creo que el consumidor, los trabajadores, todo, o sea, todas las acciones de las empresas yo creo que van a cambiar. Como ahorita Andrés Gómez puso un ejemplo alrededor de la banca. O sea, nosotros llevamos en Colombia tratando de digitalizar y de bancarizar al país durante muchísimos años con un grado de penetración muy bajo frente a otros países y nos hemos dado cuenta cómo ahora pues ha sido necesario eso, ha sido necesario que la banca sea digital, que las acciones sean digitales, como cada vez más eso es el mundo nos lleva a que hay que salir a la calle y que eso nos va a tocar cuando nos permitan las cuarentenas y la interrelación misma con las personas va a ser diferente. O sea, el virus no se va a haber acabado, la vacuna no va a estar definida, no va a estar encontrada, no vamos a tener una cura. Entonces vamos a salir a la calle y nos vamos a encontrar con una realidad de interacción diferente. Y eso nos pasa como personas, como compañías, como entes, o sea, en general va a ser un nuevo mundo. Yo creo que hay que utilizar mucho todo lo que estamos trabajando en estos momentos, saber cómo está reaccionando la gente, saber cómo están reaccionando las compañías para saber cómo va a ser ese nuevo mundo. Y voy a poner una pequeña anécdota. Nosotros en Datis empezamos teletrabajo desde el 16 de marzo, es decir, ya llevamos 2 semanas encerrados y hace unos días ya me tocó ir a Olímpica porque no había cosas que se conseguían o las plataformas de domicilios estaban fallando. Y la sensación que tuve cuando entré al supermercado fue difícil, o sea, fue cómo interactúo, todo el mundo estaba a unos metros de distancia. Eso yo creo que es el ejemplo de lo que va a pasar en lo que viene, de la poscrisis, y es cómo vamos a relacionarnos entre todos, qué va a pasar con las empresas que estaban y ya no están, qué va a pasar con los medios que han tenido tantos ajustes también en estos días. En general, el negocio de todos va a tener que cambiar y va a tener que reinventarse en muchos frentes. Y como lo decíamos ahorita, reinventarse no es hacer algo nuevo, sino volver tal vez a la raíz y saber cómo me vuelvo a relacionar nuevamente con todas esas personas que tengo alrededor. Andrés Gómez. Estoy totalmente de acuerdo. Digamos que es muy difícil ser un visionario y si lo supiéramos estaríamos en otro negocio de saber qué va a pasar. Lo que sí es claro, y vuelvo a mi mensaje, es que no podemos ser los mismos porque el mundo no va a ser el mismo, porque los entornos son dinámicos y porque, bien lo decía hace mucho tiempo Darwin, el que no se adapte a los cambios es la especie que no va a lograr sobrevivir. Yo creo que el mayor reto y el entorno que nos vamos a encontrar es un entorno cada vez más dinámico, es un entorno donde yo creo que vamos a volver a las raíces y a las cosas esenciales, pero también va a ser un entorno donde tal vez recuperemos mucha humanidad paradójicamente que hemos perdido, porque uno va a querer volver a hablar. A mí, poniendo las anécdotas, me hace mucha falta la gente, las reuniones, el tema. La tecnología es maravillosa, ayuda, abarata costos, pero seguimos estando en negocios de people to people y eso nunca va a cambiar. No importa en el negocio que uno esté, siempre va a ser un negocio de personas atendiendo a personas en cualquier caso. Y yo creo que ahí se va a recuperar eso. Por último, diría José, que me parece clave que uno en crisis siempre ha pensado tres cosas. ¿Qué hizo para evitar que un hecho sucediera? ¿Qué está haciendo para controlarlo? ¿Y qué va a hacer para que no se repita? Y yo creo que esa tercera, que es muy difícil porque no es que no se vaya a repetir, es como las compañías también muy darwinianamente se van adaptando a entender que va a haber muchos más temas como este y que una vez lo pueden coger a uno con incertidumbre, bajo niebla, pero que la segunda uno tiene que estar mayor preparado, lo cual abre una gran oportunidad para todos los que estamos en servicios profesionales, porque creo que el mensaje es la gente busca un médico cuando necesita ayuda, la gente debe buscar a los expertos en estrategias para que les ayuden en el tema
Andrés Ortiz es uno de esos, nosotros somos otros, y así hay muchas firmas, pero uno tiene que acompañarse en este viaje de los que han vivido otras situaciones de crisis para tener estrategia y luego hacer ejecución táctica y no al revés. Andrés Gómez, Country Manager de FTI Consulting en Colombia, y Andrés Ortiz, presidente de Datis Consultores, muchísimas gracias por unirse a nosotros en Charla Forbes, Ideas en Tiempos de Crisis. Muchas gracias a usted, José. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en Charla Forbes, Ideas en Tiempos de Crisis. Les recordamos que esta serie de videos estará disponible on demand en Facebook Watch y en YouTube en las plataformas de Forbes Colombia y Forbes Latinoamérica. Los invitamos a seguir también toda la cobertura del COVID-19 en www.forbes.co, donde estamos analizando todo el impacto que esta situación está generando en la economía y en los negocios. Les saludo a José Caparroso, coeditor de Forbes basado en Colombia, y los invitamos a que sigan conectados con nosotros.